Nosotros somos el equipo 3 y estamos conformados por Jorge Ayala, Nicolás Puga, Jaciel Aque y Jorge Quevedo. Hoy explicaremos las leyes que gobiernan el pensamiento desde la Edad Media hasta la modernidad. Iniciamos con San Agustín y su lucha entre el egoísmo y el amor caritativo, seguido de Santo Tomás, quien unió la fe con la razón y definió la ley como la regla de nuestros actos, base de nuestra justicia actual. Damos un salto al racionalismo con René Descartes. El microcigrama destacó su famoso cogito ergo sum, pienso, luego existo. Él nos enseñó que la duda metódica es el camino para llegar a la verdad científica. Y finalmente, con John Locke y el empirismo, vemos que el conocimiento nace de la sensación y la experiencia. Estas ideas modernas son las que hoy sostienen nuestra libertad política y el método científico actual. Friedrich Nietzsche. Nietzsche propone el vitalismo, una filosofía que coloca la vida como la realidad principal. Critica los valores tradicionales y plantea que deben ser cuestionados y transformados. Para él existen dos tipos de personas, los fuertes, que crean sus propios valores con fuerza, valentía y creatividad, y los débiles, que priorizan valores como la sumisión o la moral tradicional. También introduce ideas como el eterno retorno y la importancia de la acción humana. Su obra más destacada es El origen de la tragedia. En general, su filosofía invita a replantear nuestras creencias y a construir una forma de vida más auténtica. La Ilustración fue un movimiento intelectual del siglo XVIII conocido como el siglo de las luces, que se desarrolló en Alemania, Inglaterra y Francia. Se le llamó así porque buscaba disipar la ignorancia mediante la razón y el conocimiento científico, con el objetivo de elevar la cultura y mejorar la sociedad. Sus principales representantes fueron Voltaire, Montesquieu, Diderot y Rousseau. Este último, en su obra El contrato social, explicó que el hombre, en su estado natural, es libre, solitario y bueno, y que se diferencia de los animales por su capacidad de elegir, perfeccionarse y desarrollar ideas morales. La sociedad política surge cuando los hombres se organizan y crean leyes, mientras que la propiedad privada aparece cuando alguien delimita un territorio y lo reclama como suyo, lo que origina desigualdades sociales y políticas. En este contexto, el contrato social se basa en dos principios, el derecho y la voluntad general, entendida como el acuerdo razonado de los ciudadanos. Además, en Emilio o de la educación, Rousseau plantea que el aprendizaje debe ser natural, libre y progresivo, permitiendo que el ser humano se desarrolle por sí mismo a partir de sus experiencias, sin imposiciones externas. Hegel fue un filósofo alemán que nació en Stuttgart en 1770 y murió en 1861 a causa del cólera. Su pensamiento pertenece al idealismo, que sostiene que el conocimiento se construye a partir de nuestras ideas y pensamientos. Para Hegel la realidad no se comprende directamente, sino que la interpretamos a través de la mente. Existen dos formas del idealismo: el objetivo, que dice que las ideas existen por sí mismas y las conocemos mediante la experiencia, y el subjetivo, que afirma que las ideas solo existen en la mente del ser humano. Además, Hegel propuso el método dialéctico, que explica cómo avanza el pensamiento para resolver contradicciones. Este método tiene tres momentos: la tesis, que es una afirmación; la antítesis, que es la negación de esa afirmación; y la síntesis, donde se integran ambas para generar un nuevo conocimiento. En conclusión, Hegel explica que el conocimiento y la verdad surgen del conflicto entre ideas opuestas y su posterior solución. Immanuel Kant. El pensamiento de Kant se centra en analizar cómo conocemos y cómo actuamos. En su crítica de la razón pura, explica que el conocimiento humano tiene límites. Podemos conocer lo que percibimos mediante los sentidos, pero no todo lo que existe. Distingue entre juicios analíticos y sintéticos, así como entre conocimiento a priori, que no depende de la experiencia, y a posteriori, que sí depende de ella. En la razón práctica, Kant aborda la moral, afirma que los actos deben guiarse por el deber mediante las reglas universales llamadas imperativos categóricos. También diferencia entre actuar por voluntad propia, que es la autonomía, o por influencias externas, que es la heteronomía. Además, en su estética menciona que el espacio y el tiempo son condiciones necesarias para percibir la realidad. El marxismo, desarrollado por Karl Marx y Friedrich Engels, se basa en el materialismo histórico, que explica que la base de toda transformación social son las condiciones económicas y materiales de la sociedad. Dentro de la filosofía, Marx es considerado un pensador materialista, ya que centra su análisis en la realidad concreta y no en ideas abstractas. En cuanto a Dios, Marx tenía una postura crítica, considerando la religión como una creación humana que puede servir para controlar a la sociedad. El método de conocimiento que propone es el materialismo histórico, con el cual analiza cómo cambian las sociedades a lo largo del tiempo. Para Marx, el ser humano es un ser social que se define por su trabajo y por las relaciones que establece dentro de la sociedad. Una de las obras más importantes que escribió junto con Engels es el Manifiesto Comunista. En esta obra explican que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, es decir, el conflicto entre grupos sociales con intereses opuestos. Jean-Paul Sartre fue un filósofo del existencialismo, una corriente que se enfoca en la libertad y la existencia del ser humano. Para Sartre, lo más importante es que el ser humano es libre y responsable de sus decisiones. Él explica que la conciencia es lo que nos permite darnos cuenta de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. También habla del ser, diciendo que primero existimos y luego vamos construyendo lo que somos a través de nuestras acciones. En cuanto a Dios, Sartre tenía una postura atea.
por lo que afirmaba que Dios no existe y que el ser humano está solo, siendo totalmente responsable de darle sentido a su vida. La libertad es uno de sus conceptos más importantes, ya que el ser humano siempre tiene la capacidad de elegir, aunque esto implica responsabilidad y consecuencias. Por eso, el sentido de las cosas no está dado, sino que cada persona lo crea con sus propias decisiones y experiencias. En conclusión, Sartre sostiene que cada persona construye su propia esencia a través de lo que hace, siendo libre pero también responsable de su vida.